Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar desde la octava 6 hasta la octava 24, que eran las que teníamos planeadas para el día de hoy. Y la idea es que a partir de ahora nos repartamos las octavas que hay que preparar, nos las vayamos repartiendo, así van como practicando un análisis o proponiendo un análisis. O sea, tampoco es algo que vaya a ir mucho más allá de lo que lo que podamos ver en el texto, ¿no? No es nada como demasiado complicado. Entonces, lo que sí voy a compartir pantalla, así tenemos el texto acá y lo vemos. Bueno, ahí está. Acá. Ahí está, ¿no? ¿Ahí están viendo? ¿Se ve? Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, teníamos que arrancar entonces con esta octava sexta, ¿sí? El verso 42. La voy a leer, así vemos un poco a dónde nos está introduciendo. De la abrasada margen de Aqueronte a la luz se atrevió por verdes quiebras la furia de la guerra, Tesifonte, crinada la cabeza de culebras, Atenas vio su imagen en su monte, ardiendo el jaspe en viperinas hebras, y en vez del cetro, el hacha furibunda, con que aire, tierra y agua en fuego inunda. Entonces, lo que hay que marcar de esta octava es que nos introduce de lleno en el espacio de la épica, ¿no? Eso que habíamos como visto insinuado en algunas partes de la dedicatoria y eso que habíamos visto como medio explicado en términos de qué pasa con la épica en estos momentos. En esta octava irrumpe directamente, aparte como el primer, ¿no? Como que el primer registro de argumento de lo que va a pasar en el poema. Es decir,
Es una fábula mitológica que va a estar como introducida por una imagen que nos lleva de manera bastante fuerte a una guerra. En este punto es interesante, si pueden, que realicen la comparación con la historia en la Metamorfosis, pero también cómo está presentada la historia en la traducción de Bustamante, que es la que supuestamente, a la que supuestamente accedió Lope. La traducción de Bustamante, como saben, la tienen anexa ahí en la tesis de Campana, ¿sí? Está hecha la selección del episodio este y está incluida detrás de el capítulo en donde Campana se refiere a la fábula mitológica. La presencia de la historia en las Metamorfosis la podemos subir, la pueden, si no, consultar en cualquier edición de la obra de Ovidio. Esto en primer lugar. Fíjense aparte eh, cómo está descripto, ¿no? esta escena. Está descripta siguiendo bastantes tópicos de la poesía épica, ¿no? Es decir, la ubicación espacial, una ubicación espacial bastante concreta, pero también bastante mitológica. Y después está la presencia de la furia de la guerra directamente, y la presencia de Atenas, ¿sí? De la ciudad, esta ubicación, digamos, geográfica que les decía, que está como subordinada a la aparición de esta furia de la guerra, que aparte está descripta de manera bastante clara, ¿no? Bastante clara y bastante fuerte. Lo que podemos pensar es, digo, una especie de contraposición o de contradicción o de oposición o de contraste con lo que después van a ser la imagen, va a ser la imagen de las dos doncellas, ¿no? De las dos doncellas atenienses, o sea, Atenas ve venir esa furia de la guerra, y es la misma Atenas en donde están estas dos mujeres que después, como vamos a ver, van a ser descriptas siguiendo los tópicos más fijos, más fijados de lo que es la imaginería petrarquista para la descripción de la mujer. Entonces esto está bueno también pensarlo en términos de contradicción de imágenes, pero también en términos de contradicción de poéticas y de géneros poéticos, ¿no? Esta especie de convivencia, esta contaminatio, que no solamente se da en decir, bueno, esto acá podemos ver que hay un tono épico, no, esta que se está como todo el tiempo poniendo en mezcla, poniendo en tensión toda la materia literaria que construye los distintos géneros. No solamente, digo, no solamente la perceptiva acerca de los géneros, sino toda la materia que cada uno de esos géneros moviliza. Entonces en ese punto me parece que está buenísima esta descripción de la furia de la guerra, o sea, crinada la cabeza de culebras, digo que se va a contraponer después a la descripción del cabello de las mujeres, ardiendo el jaspe en viperinas hebras, y en vez del cetro el hacha furibunda, con que aire, tierra y agua en fuego inunda. ¿Sí? Es decir, los cuatro elementos que después van a contribuir para armar un espacio que va a ser claramente un locus amoenus. Bueno, ahí está estos cuatro elementos en realidad que entran también en una especie de caos y plantean la posibilidad de la destrucción de ese mundo que está siendo o que va a ser sometido a la fuerza de la guerra, ¿no? Fíjense que esta octava aparte está como muy buena también, el manejo que se hace con, si bien están los cuatro elementos, fíjense que hay como una predominancia muy fuerte del fuego, ¿no? La margen abrasada, el jaspe ardiendo, ¿sí? Como que el fuego está como, tiene los otros tres elementos, están como incluidos en el fuego, ¿no? Digo, el fuego inunda todo. Y esto también nos lleva a ver estos ecos de la épica como, digo, como género que arrasa. Bien, e inmediatamente después lo que hay es una especie de,
yo lo llamaría como, no como un catálogo de naves, pero sí como una presentación de aquellos que van a entrar en combate, ¿no? O sea, si está todo bajo el cetro, que no es el cetro, sino que es un hacha, eh, de la furia de la guerra, ahora tenemos los protagonistas de esa guerra, ¿no? Entonces fíjense que por un lado tenemos la presentación del enfrentamiento, que es el rey Pandión, que como después vamos a ver, va a correrse el lugar de personaje, digamos, de capitán de las tropas, después se va a correr a padre de las doncellas, ¿no? Va como a correr su funcionalidad, pero en un principio es presentado como el capitán de estas tropas que está ordenando justamente ir a guerra contra Lisandro, rey de Macedonia, ¿no? Fíjense, enmudece la paz, la guerra suena, ¿no? Fíjense cómo tienen en ese verso que está armado como un quiasmo, fíjense cómo está armada también una oposición entre el enmudecer de la paz y el sonar de la guerra, ¿sí? Es decir, el sonido de la guerra que va a poder ser puesto, digo, como, eh, sí, como escrito por el poeta épico. Esperen que me fui un poco. Bien, entonces, tiembla de Europa la mayor colonia, selva parece el mar y selva amena, llena de naves, la ribera jonia, que la falta de ramas, hierba y flores, flámulas adornaban de colores. Y esta descripción, ¿sí? Esta descripción es buenísima porque está trabajando con dos espacios que van a ser centrales después dentro de toda la historia que va a contar, pero los está redefiniendo en términos épicos, ¿sí? Selva porque está llena de naves, ¿sí? Naves, sinecdóticamente las naves se pueden describir como árboles, como leños, digo, es una operación que, por ejemplo, Góngora realiza todo el tiempo, ¿no? Esto de pensar las naves como que forman una selva por el material del que están hechas. Entonces, eh, esto es buenísimo porque la selva amena va a ser el lugar después, va a ser el espacio principal donde se va a desarrollar la historia, ¿sí? Se va a reformular en términos de, este va a ser el espacio de la fábula mitológica. Y en este caso está planteado como el espacio de la guerra, pero fuertemente, ¿no? Como presentado desde el principio de esta manera. Eh, Esto está bueno porque, digo, esto nos tiene que llevar como a dos reflexiones. La primera es justamente esta contaminación de géneros en donde todo el tiempo lo que nos está diciendo este poema es que se está tratando de construir, de escribir una épica distinta, ¿no? Entonces, se está como partiendo de la épica para escribir otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también es como importante e interesante es que el paisaje irrumpe como fundamental ya desde el principio, digo, más allá del tono que se le quiera estar como dando, ¿no? Hay como una ubicación del paisaje y del espacio que va más allá digo, del género en el cual parece que se está desarrollando. Eh, y la otra cosa importante, que también está buena para pensar, es que esta construcción, ¿sí? Fíjense que es una construcción en la cual la selva es selva, pero no por la acción del lenguaje poético, sino que se construye como selva a partir de la presencia de las naves. Y fíjense que las, eh, los otros componentes de ese espacio, que pueden ser las ramas, las hierbas o las flores, están como también no están construidos por el lenguaje, sino que están construidos por la presencia de esas llamas que tienen las naves, ¿no? Entonces hay como también toda una toma de posición sobre algo que va a ser fundamental dentro de todo el poema, que es esta especie de como dialéctica entre el artificio y lo natural, ¿sí? Y qué función cumple el lenguaje dentro de esa oposición. Entonces, lo que va a haber bastante a lo largo de toda la fábula es una especie de toma de posición sobre el lenguaje como artificio. Entonces, el lenguaje es capaz de construir, ¿sí?
el lenguaje poético es capaz de construir un espacio poético, digamos, bastante fijo y bastante convencional, una descripción, descripciones de los personajes, por ejemplo, bastante convencionales, pero mostrando justamente ese procedimiento, ¿no? Digo, haciendo la posibilidad de que el lector se dé cuenta que eso es un artificio, desnudando, ahí está, no me salía la palabra, desnudando los modos de actuar de ese lenguaje poético. Y acá podemos tener un caso, ¿sí? Es decir, la selva se construye no a partir de la presencia de los elementos que uno piensa que deben estar en una selva, sino se construye a partir de la presencia de estas naves, que es un tópico, ¿sí? La selva, las naves como árboles, o se construye, bueno, a partir de estos fuegos que están como adornando ese espacio. Y por otro lado, el espacio se va a constituir también en principal en el otro relato, en la otra historia, en lo otro que se está contando, que no va a tener nada que ver con la épica tal como la entendemos y tal como nos la está planteando así como en un primer momento este poema, ¿no? O sea, si alguien absolutamente, que desconociera absolutamente la historia de Filomena, que desconociera absolutamente todo, entra a este poema, tranquilamente se podría pensar que vamos a estar frente a un poema épico, ¿no? Desde la elección de la octava como forma estrófica, desde cómo está presentándose en estas primeras estrofas, sería tranquilamente plausible de pensar esto. Hay como algunas grietas, ¿no? En esta especie de interpretación medio como a ciegas, como por ejemplo que la dedicataria sea una mujer. ¿Sí? Eso podría darnos como una primera pista de que, bueno, que en realidad no estaríamos tanto en un poema épico. Bien, si quieren decir algo o algo, me cortan y seguimos. En los versos siguientes, ¿sí? Lo que se hace es justamente explicar el espacio nuevamente y además hacer como una especie de catálogo de naves. Esto que les decía que como que la octava anterior era la introducción, se hace como una especie de enumeración de por dónde están y quiénes vienen. Y fíjense que lo que tienen es la ubicación esta marítima, digo, es importante primero porque da verosimilitud al lugar en donde se está produciendo la escena bélica, pero por otro lado porque como ustedes ya sabemos, digo, épica, de leer épica, eh, la batalla naval es como fundamental para la construcción del poema épico, ¿no? Entonces el espacio naval es como el espacio por excelencia de cualquier poema épico. Acá, para la octava 10, pueden recurrir al artículo de Sánchez Jiménez, que está subido, que es el artículo que está publicado en el volumen ese de Janus, que les mencionamos un montón de veces, es el Janus de 2021, y ahí lo que hace Sánchez Jiménez es especular acerca de qué, qué idea de Orfeo tiene Lope, qué versiones de la historia de Orfeo manejó Lope, justamente por una especie de, como de oposición o de diferencia o de contradicción entre esto de pensar la imagen del río Estrimón y la región Tracia, ¿sí? Entonces él va a explicar, a partir de ahí, va a explicar una serie de cosas que le sirven además para sostener la autoría de Lope en otro poema mitológico, que es el poema de Orfeo. Es un artículo bien interesante, es como súper erudito, pero bien interesante y se detiene bastante en estas referencias que hay a Orfeo dentro de la Filomena y se detiene particularmente también en la lectura de esta octava. Entonces, para esta octava, por lo menos para la primera parte, ¿no? Yo les sugiero la lectura de ese artículo de Sánchez Jiménez. Bien.
¿Qué pasa además en esta octava importante? Digo, más allá de la mención a la figura de Orfeo. Aparece el otro personaje masculino que va a ser protagonista de esta historia, que es Tereo, ¿sí? Aparece Tereo, viene a auxiliar al rey y, bueno, no es casual que aparezca digo, en tándem con la aparición de Orfeo. A eso también va a decir algo acerca de eso, también va a decir algo Sánchez Jiménez. Y entonces, lo que es importante es que Tereo entra como un héroe épico. Si Tereo entra dentro del poema, cuando todavía el poema está trabajando con los códigos de la épica, ¿sí? O sea, la guerra suena y viene Tereo. ¿Mm? Es por esto que, digo, el primer adjetivo que se le adjudica a Tereo es el de valiente. Pero inmediatamente después, o sea, inmediatamente después, en la octava siguiente, ¿qué pasa? Permiso. En un caballo cuya crin enlazan rosas de nácar a debidos trechos, tan airoso que piensa que le abrazan las altas manos, los fogosos pechos, cuyas estampas aceradas trazan orbes que deja con los pies deshechos, tan veloces que aún linces no divisan si en las arenas o en el aire pisan, los dorados balcones de palacio donde fue la hermosura arquitectura, pues en cualquier intercolunio espacio estaba en vez de estatuas la hermosura, laureado pasea el joven Tracio, no fugitiva, sino, perdón, no fugitiva ya, sino segura, Dafnes en su cabeza por la parte, que Venus deja a Apolo y sigue a Marte. ¿Sí? ¿Qué pasa con este personaje de Tereo? Este personaje de Tereo irrumpe en el espacio de la épica, pero inmediatamente después ya es como que su descripción se reformula en términos de personaje cortesano, ¿no? Y esta reformulación en términos de personaje cortesano es interesante porque lo que está haciendo es como justamente abandonando ese espacio de la épica y es como una especie de transición hacia otro espacio genérico que va a ser, todavía no va a ser el de la fábula mitológica, pero va a estar como medio, como mezclando otros mecanismos, ¿no? Entonces, eso es interesante porque también lo que pasa es que inmediatamente se abandona ese espacio de la guerra, ¿no? Es un abandono bastante abrupto, ¿eh? Es como tenemos, yo no sé qué impresión les produce a ustedes, pero tenemos como toda una primera parte en la cual hay una detención bastante marcada en describir el espacio geográfico, digo, primero describir la presencia de esta furia de la guerra, ¿no? Después describir el espacio geográfico, después hacer una especie de enumeración de quiénes pelean, quiénes son los pueblos que pelean, cómo se llaman los guerreros que vienen, y después inmediatamente después viene como esta introducción de la llegada de Tereo, que viene del mismo territorio en donde encontró la muerte Orfeo, e inmediatamente ya después viene como una especie de triunfo y ya está. O sea, todo ese preparativo se resuelve en este verso 80, ¿no? ¿Sí? O sea, es como que esta especie de introducción parecería servir solamente como para decir, bueno, este poema al cual vamos a tener acceso ahora, en realidad, es un poema que está escrito siguiendo determinadas características que tienen que ver por la épica, pero de épica no tiene nada. O sea, es como hacer como una especie de presentación para después derivar hacia otro lado, pero para que ese otro lado al cual se está derivando de algún modo tenga algún eco de un poema épico, ¿sí? Entonces, esto es como que inmediatamente se abandona
y directamente viene como esta figura de Tereo que muta en un personaje cortesano, ¿no? Fíjense la descripción. En la octava 11, ¿sí? Fíjense cómo es en un caballo, cuya crin enlazan rosas de nácar a debidos trechos, tan airoso que piensa que le abrazan las altas manos los fogosos pechos, cuyas estampas aceradas trazan orbes que deja con los pies deshechos, tan veloces que aún linces no divisan si en las arenas o en el aire pisan. Y por otro lado, es una octava que está como mostrando una complejidad en todos los niveles, ¿no? Una complejidad eh, sintáctica, una complejidad de interpretación, tiene alusiones a como a saberes que tienen que ver con saberes más propios de, como de, ¿cómo se dice? Como de, no me sale la palabra, como de, ay Dios, de bestiarios, como el caso de los linces, o de leyendas, o de un montón de elementos que el lector tiene que reponer para poder entender un poco de qué está hablando cuando está presentando a este personaje de Tereo, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que lo que está haciendo también es un cambio de espacio bastante interesante. ¿Por qué? Porque está otra vez pensando en ese tema que marcaba al principio en la dedicatoria, esto de el abandono de las selvas y la entrada al palacio. ¿Sí? Digo, en este espacio cortesano en el cual se está redefiniendo el personaje de Tereo y se lo está como pasando de un guerrero a un cortesano, sí, que casi podría estar como, podría estar caracterizado de este modo como para unas justas o para un torneo, ¿sí? O sea, está como desplazando el espacio de la guerra hacia el espacio de, si quieren, del entretenimiento. Digo entonces que acá también está presente otra vez esta oposición entre las selvas, eso que le decía Filomena, abandona las selvas y vuelve al palacio, y bueno, y la figura de un palacio, ¿sí? Que también está descrito acá, los dorados balcones de palacio, donde fue la hermosura arquitectura. Laureado pasea el joven Tracio, no fugitiva ya, sino segura, Dafnes en su cabeza por la parte, que Venus deja a Apolo y sigue a Marte. Bien, y acá entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra vez estas alusiones. Si en la octava anterior teníamos, por ejemplo, la alusión al lince, en esta parte tenemos la alusión o el manejo de la mitología en uno de los modos que sabemos que se puede manejar la mitología, que es justamente este verso 95, en donde dice que Tereo está con los laureles, y en vez de decir que tiene los laureles en la cabeza, dice que tiene Dafnes en su cabeza. ¿Sí? Y fíjense que hay otra cosa interesante, que está buena, que en esto que decíamos, esta especie de transición del espacio de la épica hacia otro espacio que, bueno, no sé cómo lo podríamos llamar como un espacio más cortesano, más relacionado con lo que va a venir después, que es la historia de la fábula mitológica, con un espacio tal vez más propio del Epilio, ¿no? Esa épica menor en la cual se contaban como eh, acciones de los dioses, pero acciones como más cotidianas, si quieren. Entonces, fíjense que está bueno en ese punto la redefinición también de Marte. O sea, no solamente Tereo es el que está mutando de personaje guerrero a personaje cortesano, sino que Marte, fíjense que está también mutando de dios de la guerra, ¿sí? A amante de Venus. En este último verso que dice que Venus deja a Apolo y sigue a Marte. Bien. Y fíjense que inmediatamente después, o sea, fíjense lo bueno de estas primeras octavas, que parece como que el propio poema nos va llevando a todas estas
transformaciones, ¿no? Es decir, digo, de esta irrupción de la épica tan fuerte, tenemos este personaje de Tereo que está operando como una especie de personaje de transición, e inmediatamente después esa transición opera para que justamente en esta línea en la cual ya aparece Venus, aparezca entonces el personaje femenino, ¿no? De tantas damas, la hermosura ociosa en las lucientes armas de manera se retrataba que la más hermosa, sin levantar los ojos, conociera, formando espejos de su luz fogosa. Progne, princesa ilustre, reverbera en el amado pecho de Tereo, que no defienden armas el deseo. Entonces fíjense que este verso de que Venus deja a Apolo y sigue a Marte, ¿sí? Se ve como, digo, reformulado en los términos del el enamoramiento, la relación o lo que va a venir entre Progne y Tereo, ¿sí? Entonces, fíjense que esta octava, además de todo, es bien interesante porque introduce la descripción de Progne, ¿sí? Que va a ser como el segundo personaje dentro de la fábula. Ya tenemos el primero, que es Tereo, y ahora se va a presentar el segundo, que es Progne. Pero fíjense que esta descripción de Progne, ¿cómo viene introducida? Viene introducida a partir de su reflejo en el escudo, en el pecho, en la armadura de Tereo, ¿sí? En las lucientes armas de manera se retrataba que la más hermosa, sin levantar los ojos, conociera, formando espejos de su luz fogosa. Es decir, este triunfo de Tereo, esta especie de entrada apoteósica de Tereo, también tiene que trae reflejadas en su armadura la hermosura de todas las doncellas atenienses. Y no necesita mirarlas, sino con solo mirarse en su armadura, va a poder darse cuenta de cuál es la más hermosa. Digo, esto está muy bueno si alguien tiene como idea hacer un trabajo pensando en cómo funciona lo masculino y lo femenino dentro dentro del relato de esta fábula, ¿no? Es decir, como que Tereo, bueno, esto, ¿no? Pensar un poco cómo funcionan no los espacios de la selva y de esto, sino cómo funcionan los espacios de lo masculino y los espacios de lo femenino, y es bien significativo que digo, cómo funcionan o cómo evolucionan o cómo se transforman. O sea, cómo la metamorfosis no es solamente de estos tres personajes en sus respectivos pájaros, sino que hay otros tipos de metamorfosis. Y justamente una de las metamorfosis que me parece buena y me parece importante e interesante para trabajar es ver cómo van cambiando los lugares de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Fíjense, frente a este Tereo que trae reflejada en su armadura la figura de todas las mujeres y puede elegir sin ni siquiera levantar los ojos la más hermosa, digo, el contraste con el último Tereo que tiene que recibe un golpe con la cabeza de su hijo, ¿no? Con la cabeza de su hijo, al cual las mujeres le cortaron la cabeza, le hicieron comer la otra parte y después le pegan con la cabeza, como para pensar una especie de camino por otro lado que no sea solamente el camino de las transformaciones. Y una cosa, a mí eso también resulta como una especie de prefiguración, ¿no? Porque las armas son una especie de sinécdoque de la violencia. Y ese acceso a ver a la hermosura de estas mujeres pasa a través de las armas, de la misma forma que en la violación, digamos, accede a través de la violencia. Y hay como un juego de anticipación. Sí, exactamente. Lo que es interesante es que supuestamente con Progne esa violencia no estaría presente, ¿no? En un principio, porque hay como un matrimonio, como una cosa como más, más convencional. Eh, pero está la violencia, o sea, otra posibilidad de lectura es esta, la furia de la guerra en realidad. Podemos desplazar la idea de la épica, o sea, la idea de la épica es una lectura posible, pero también podemos pensar esto que vos decís, ¿no? En realidad es la idea de la violencia que va a estar presente desde el principio, ¿no? Como una violencia de origen y que en realidad lo que va a hacer es remitir justamente a la violación,
a la violación como primer momento de la violencia, ¿no? Porque después vamos a tener toda una cadena de situaciones violentas que, bueno, va a desembocar en esto último. Pero claro, sí, o sea, esta presencia de las armas y de todo es indudablemente justamente esto que vos decís de la mediatización de la violencia, de que la violencia está como mediatizando todo, ¿sí? Bien. Entonces, inmediatamente después viene la descripción de Progne. Y fíjense que es una descripción que la ubicamos, que ocupa 2 octavas, ¿sí? Que va desde el verso 105 hasta el verso 120. Y lo que les decía hace un rato, que es una descripción que está como llevada adelante por las imágenes y por la metaforía más tópica de las descripciones petrarquistas, ¿no? Parecería como extremar toda esta serie de imágenes y de comparaciones y de metáforas, llevarlas hasta el extremo. En ese punto es más allá del gesto que se realiza dentro del poema, es interesante pensar cómo se inserta Lope dentro de la tradición petrarquista y cómo se inserta este Lope de estos momentos dentro de la tradición petrarquista. Digo, sobre todo pensando que va a ser un Lope que, y eso lo van a poder leer bien en el artículo de Rosas sobre el Lope de Senectute, que también lo subí al Drive, es un Lope que va a terminar con una parodia absoluta del petrarquismo, que va a ser las rimas de Tomé de Burguillos, ¿no? O sea, las rimas de Burguillos son un cancionero escrito a la manera de un cancionero petrarquista, absolutamente paródico. Entonces este sería como un momento anterior, digo, más allá de lo que signifique esta descripción de Progne y la siguiente descripción de Filomena dentro de la fábula, también tiene un significado dentro de lo que es la relación entre Lope y el petrarquismo. Bueno, y por otro lado, la otra cosa que tenemos que pensar es, también aquí, en estas descripciones, está también muy fuerte la presencia del gongorismo, ¿no? Es decir, no solamente es el petrarquismo, sino que también es la mediatización que sobre todas esta tópica proveniente del petrarquismo hace la poesía gongorina. Entonces eso también lo tenemos que tener presente, sobre todo si hay un particular interés por trabajar con esto dentro de la fábula mitológica, ¿no? Bien, entonces fíjense que la descripción es: desconociera en su divina cara, opuesta al sol, su resplandor la nieve, que por alguna parte la quitara, hacer rubio el cabello no se atreve, comienza en pardo y en trigueño para, pagando en rizos lo que al sol le debe, sol de sus ojos que le encrespa luego para mostrar la vecindad del fuego. A su dosel estaban coronados de 2 arcos sin cuerda, tan serenos y en tanta luz y actividad templados, que hacer su fuego más mataran menos. La boca en 2 claveles animados, sin envidiar la grana a los amenos campos de las mejillas que a las rosas prestaran sangre a no quedar celosas. ¿Sí? Fíjense cómo son todos los elementos de comparación similares a los que podemos ver en cualquier descripción de algún soneto de Góngora. Fíjense que los términos de comparación son muy parecidos, que ya hay como una hipérbole bastante pronunciada, y fíjense que, digo, todas las imágenes y las metáforas a las que se recurre son todas imágenes absolutamente cristalizadas, ¿no? La cara que entra en comparación con el sol, que brilla como la nieve, ¿sí? El pelo no es rubio, fíjense que el pelo no es rubio, ¿sí? No llega a ser rubio, después vamos a ver por qué puede ser esto. Las pestañas, los ojos, la boca como claveles, los labios como claveles, las mejillas, que a las rosas prestaran sangre, ¿sí? Acuérdense el soneto de Góngora, el de mientras por competir con tu cabello, ¿sí? Fíjense que podemos ir como marcando
esa especie de desafío de la dama frente a la naturaleza, lo podemos ir marcando acá también, de una manera bastante clara. También me parece importante o interesante marcar cómo se resignifica el fuego, que es también como una metáfora o una imagen que comparten lo bélico y el petrarquismo, el lenguaje de amor, digamos. Porque va haciendo un trabajo en esta transición que marcabas, ¿no? Desde, bueno, el fuego, de la guerra, después cuando habla de Tereo, habla de los fogosos pechos, o sea, ya y el fuego al pecho, después habla de luz fogosa, de Progne, o sea, va haciendo todo un trabajo en el que el fuego también es como una especie de comodín, no sé si es la palabra, pero bueno, como una... Sí, como de elemento que le sirve para ir transitando como todos esos espacios que quiere mostrar, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Sí, como que va hilvanando los lenguajes, Claro. esta transición está medio atravesada por las metáforas ígneas. Sí, claro, y el fuego le sirve perfecto para eso. Sí, claro, está buenísimo. Sí, mira, están todas, que hacer su fuego más, matar a menos, para mostrar la vecindad del fuego. Y venimos de la furia de la guerra que agua, tierra y aire lo inunda, el fuego inunda, ¿no? Sí. Bueno, y ahora tenemos como una especie de descripción de un proceso de enamoramiento que estaría en la octava 16, ¿no? Tierno la mira el rey, no le responde, tirana de sus ojos progne bella, que está el amor si alguno ignora dónde, en el imperio de una misma estrella, quien tarde a lo que debe corresponde, o ingrato paga, o no le tiene en ella, que en afectos y efectos tan humanos, si no repugna el cielo, no hay tiranos. La segunda parte de la octava es interesante porque nos va a adentrar en otra voz poética, ¿sí? Que está muy presente dentro de la Filomena en general, ¿no? Dentro de toda la miscelánea en general, y dentro de este poema la vamos a poder ver en algunas partes, pero que nos lleva a esa especie de definición de este Lope, que es un Lope que está como bastante predispuesto a las digresiones, ¿no? Eso lo dice Sánchez Jiménez en la biografía y lo dice en otra serie de artículos, como una especie de rasgo de esta época y de estos dos poemas, rasgo de esta época en general y de estos dos poemas en particular. De hecho, esta fuerte presencia de la epístola, tanto en la Filomena como en la Circe, esta centralidad de las epístolas en los dos textos, tendría que ver un poco con eso, ¿no? Como la epístola como uno de los géneros más proclives a que se puedan realizar digresiones. En el caso particular de la fábula mitológica de la Filomena, vamos a encontrar un par de lugares en donde, como que este yo poético muta un poco de estar relatando, narrando, si quieren, lo que está ocurriendo, muta a hacer estas especies de reflexiones, de generalizaciones, a veces un poquito en clave más humorística, a veces un poco más en clave de saberes generales, a veces en clave de reflexiones metaliterarias, va como esbozando un poco esta presencia. Y esto también es interesante en términos de cómo se construye el poema, cómo se construye la fábula, es interesante en términos de pensar líneas que ¿cómo se dice? Que estructuren el volumen todo, pero también es interesante pensarlo como deriva
a ese Tomé de Burguillos, ¿no? Digo, este Tomé de Burguillos que va a funcionar, que va a producir sus poemas a partir de seguramente las dos digresiones más fuertes, que serían las humorísticas y las metaliterarias. Entonces acá es como una especie de germen de este poeta futuro, ¿no? Habría como un germen del poeta del futuro. Bien. Inmediatamente después viene como una especie de nueva descripción de Tereo, ¿sí? Que es una descripción que está un poco... ¿Qué les parece? ¿Cómo viene esa descripción? Es una descripción que viene como un poco ambigua, ¿no? O sea, si bien el personaje de Tereo es un personaje que en todo momento, en casi todo momento está, digamos, por usar alguna palabra, exculpado, no sé, por decirlo de algún modo, ¿no? Por la historia, por el poeta, digo, toda esta introducción que vamos a ver después, pero eso, bueno, lo vamos a ver mucho más adelante, pero toda esta introducción, esta acumulación de historias mitológicas en donde seres mitológicos, no, perdón, personajes mitológicos experimentan la misma situación y Tereo se los pone de ejemplo a Filomena y todo, parecerían que estar como exculpando, perdonando, ¿cómo se diría la palabra? Haciendo menos grave la ofensa de Tereo. Y sin embargo, hay algunos lugares del poema en los cuales Tereo no está presentado con esa mirada tan benévola que podemos pensar que el poeta está ejercitando frente a la construcción de su personaje masculino, ¿no? Y en este caso, fíjense que hay como una especie de descripción medio como ambigua, que está bastante acompañada también por la sintaxis, ¿no? Por la manera en que están armados los versos. Fíjense este feroz ingenio con blandura grave. Fíjense este encubría, ¿no? Este encubría ya queda como un poco ambiguo. Presumía, bueno, en rizar el bozo presumía, o sea, como un rasgo medio de cortesanía, pero medio que no es no del todo positiva. Edad que quiere amar, no sé si sabe, fíjense que ahí tienen esa introducción de esa voz poética que está como, casi que parecería como una vieja, ¿no? Una vieja que está como dando un consejo y que dice, bueno, edad que quiere amar, no sé si sabe. Bueno, moreno de color, que permitía, entre menos rigor, mezcla suave, alto de cuerpos y de hombros dilatado. Digo, viene presentado como un triunfador y ahora viene como una descripción física mucho más terrena, si quieren. Tierno, gustoso y ofendido, airado. ¿Sí? Fíjense con esa enumeración de esos 4 adjetivos, en donde, digo, los dos últimos tienen como mucha más fuerza que los 2 primeros, ¿no? Tierno, gustoso y ofendido, airado. Fíjense, esto lo estoy como viendo ahora, ¿no? Pero fíjense este tierno, gustoso, que en realidad también después lo podríamos pensar en consonancia con esto que le dan de comer al hijo, ¿no? Así como una especie como un juego medio, no sé si llamarlo irónico, llamarlo siniestro, llamarlo como, de lo que va a venir después, ¿no? Tierno, gustoso y ofendido, airado. Es decir, como que, fíjense que uno se queda como con esta descripción de Tereo, que es una descripción bien ambigua, que, insisto, no va a corresponderse con después la mirada que va a tener el yo poético sobre este Tereo, que va a ser como una mirada mucho más, digo, como mucho más como de, no de complicidad, pero de comprensión masculina, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y como que lo va a suavizar a partir de toda esta introducción de esta lista de personajes que experimentaron situaciones similares a las experimentadas por Tereo. Situaciones como de enamoramiento, así como de cosas medio
medio imposibles de impedir. La octava siguiente, ¿sí? La octava siguiente, fíjense que lo que hace es como reforzar esta idea de lo cortesano, en lo cual ya está absolutamente inmersa la poesía. Aquella noche Pandión contento de presumir el yerno que imagina, espléndido convite y opulento, previene al joven que a su gusto inclina, baja la sombra en el silencio atento que la postrera línea al sol termina, y saca en nube parda, importuna, disforme rostro la purpúrea luna. Y fíjense que acá, ¿qué pasa? Acá tenemos, por otro lado, tenemos, bueno, este personaje que era como el guerrero que manda a Atenas a la guerra y todo, ahora se convierte en el padre que quiere como presumir frente a su yerno ofreciéndole un banquete. Y esto se corresponde además con la descripción de del atardecer. Se va el sol y aparece la luna, ¿sí? Baja la sombra en el silencio atento que la postrera línea el sol termina y saca en nube parda e importuna, disforme rostro la purpúrea luna. Y con la aparición de la luna, ¿sí? ¿Qué aparece? Aparece el último de los personajes que va a ser el protagonista de esta fábula mitológica, que es Filomena. Y viene entonces ahí inmediatamente, bueno, ahora no viene nada porque se perdió todo, pero, a ver. Perdón. Decía entonces que con la aparición de la luna aparece inmediatamente la aparición de Filomena. ¿Y Filomena cómo va a aparecer? Filomena va a aparecer de la mano de Progne, ¿sí? Sale Progne a la mesa y de la mano conduce a la divina Filomena. Y fíjense entonces que la descripción de Filomena es bastante distinta en términos de cómo aparece en el poema de la descripción de Progne, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece en comparación, no tanto, digo, no aparece, o sea, lo primero que aparece es, si Progne, su primera aparición era reflejada en la armadura de Tereo, la primera aparición de Filomena es en comparación, ¿sí? En comparación con, no con elementos, con figuras como, primero un ángel, ¿sí? Ángel por hermosura en velo humano, gloria a los ojos y a las almas pena, e inmediatamente después aparece la comparación más directa, que es la comparación con Helena. Pero es una comparación que es bien interesante, ¿por qué? Porque lo que se hace es mostrarla como, digo, más bella que Helena, ¿sí? Más bella que Helena, pero esta mayor belleza que Helena en realidad se describe a partir de la mediatización de la pintura, ¿sí? Entonces acá vamos a entrar en otra de las líneas del poema, que es como un afinamiento de esto que decíamos del artificio, como una cuestión que afina más, que tiene que ver sobre todo con el tópico de la pintura, ¿sí? Hay dos momentos, o tres, en los cuales se alude directamente al tópico de la pintura, se requiere, o se requiere el tópico de la pintura para que describa lo que el lenguaje no puede describir, ¿sí? En una especie de inversión de lo que es el tópico de Ut Pictura Poiesis, ¿sí? Hay como una especie de vuelta, acá sería la pintura, pasa a reemplazar el lenguaje. En un punto una es esta primera presentación de Filomena, que después el poema se va a encargar de poder hacerla, y otra es el momento de la violación, ¿sí? Son estos dos momentos en los cuales hay una fuerte presencia de la pintura. Fíjense que acá
para decir que es más bella que Helena, se dice que el pintor Zeuxis, que pudo pintar a Helena, no va a poder retratar a Filomena, ¿sí? No va a poder retratar a Filomena sin que hurtaran jazmines y claveles a 5 perfecciones sus pinceles. Entonces fíjense que está buenísimo porque se trabaja con el tópico de la pintura, pero inmediatamente se le pone 2 elementos fuertísimos de la metaforía petrarquista, ¿sí? Los jazmines y los claveles. Entonces sí, inmediatamente después viene la descripción de Filomena. ¿Sí? Viene la descripción de Filomena que va a ocupar la octava 20 y la octava 21. ¿Sí? Entonces fíjense que es una descripción absolutamente tópica. Otra vez se recurre a la hiperbolización de la metaforía petrarquista y otra vez se produce esta especie de desafío a la naturaleza, ¿sí? Desafío a partir de la belleza de cada uno de los elementos que constituyen el rostro de la doncella, desafiando a la naturaleza. O sea, volvemos otra vez al mientras por competir con tu cabello, ¿no? De Góngora. Rubio el cabello, transformar pudiera la oscura noche como sol en día, y el de sus ojos convertir en cera la nieve humana más helada y fría. Digo, esto está bueno, esta descripción está buena verla en términos de comparación con cualquier otra descripción, por ejemplo, vuelvo al soneto de Góngora, pero también está buena verla en términos de comparación con la descripción de Progne, ¿sí? O sea, porque el propio poema ya está planteando, desde estas 2 descripciones, ya está planteando el problema que va a devenir en un problema argumental, ¿no? Es decir, la descripción de cada una de las doncellas acompaña el argumento de la fábula, ¿sí? El de sus ojos convertir en cera la nieve humana más helada y fría. Fíjense que el sol y la nieve estaban presentes en la descripción de Progne, ¿sí? Pero digo, acá están presentes de una manera un poco más, si se puede, más elevada, ¿sí? La boca donde halló la primavera, cuando al abril al mayo desafía, la perfección de la primera rosa dejó por celestial de ser hermosa. Otra vez, fíjense que los términos de comparación son prácticamente los mismos. O sea, y acá también lo que podemos pensar es, otra vez, lo que decía hace un rato, lo podemos pensar en términos de una poética de qué significa echar mano de estos tópicos que ya están absolutamente transitados, absolutamente cristalizados, absolutamente ya también parodiados. Entonces, digo, esto colabora a pensar la relación de Lope con el petrarquismo que refería en la descripción anterior. No diera el cuello a perfección humana, ventaja en la blancura si no viera sus manos propias que la nieve cana, de amor sino de envidia deshiciera. Así de la razón dulce tirana, las voluntades fugitiva altera, así señora de cuanto ha mirado, se queda libre en su primero estado. Entonces fíjense que acá lo que también tenemos es como una especie de dominio absoluto de Filomena de toda esa naturaleza a la que está desafiando, ¿no? Digo, esto está bueno porque los elementos, insisto con lo que decía al principio, la construcción de esta naturaleza, de este espacio, va a ser fundamental también en la historia que se va a contar. Entonces, hay como una desarmonía que ya la podemos pensar dentro de las descripciones. En 2 lustros y medio el sol había 12 veces no más corrido el toro, desde que vieron el primero día los años, ya por ella siglo de oro, la sala toda en suspensión tenía, así del rey por único tesoro, como por ver en su belleza grave cuánto naturaleza puede y sabe. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá lo que está explicando es un poco la edad de Filomena, ¿sí? Y esta especie de digo, está como este suspenso producido por la belleza, ¿no? Esta especie de capacidad de alterar, ¿sí? De alterar finalmente de alterar la naturaleza, si quieren, ¿no? Y esto está bueno porque lo podemos pensar después en términos de qué pasa con Tereo
y qué pasa con todos estos personajes que de alguna manera están tratando de alterar la naturaleza y finalmente su metamorfosis tiene que ver también un poco con eso, ¿no? E inmediatamente después viene la presentación del problema, o sea, ya se sabe que acá va a haber un problema, ya desde la descripción, ya desde la entrada de Filomena en escena, ya se sabe que acá va a haber un problema, y fíjense que acá el problema está en Cenotereo, por los ojos dando sustento al alma de otros ojos bellos, a Progne dulcemente contemplando, vivo por ellos y muriendo en ellos, pero aunque estaba ardiendo y deseando la prisión de sus lazos y cabellos, dicen que del amor que le tenía, el eco en Filomena respondía, ¿sí? O sea, que acá ya está presente el problema, y fíjense que está presente, está bien la idea esta de que, por un lado, engancha con las descripciones, pero por otro lado, esta construcción de Filomena como eco, ¿sí? Dentro de esa historia, Filomena sería como el eco, es decir, la problematización ya desde el principio de la cuestión de la voz de Filomena, ¿no? O sea, Filomena como respuesta, Filomena como eco, que ya está desde la descripción, desde la relación estructural entre las dos descripciones, ¿no? Esta idea de viene de la mano, la descripción se corresponde a partir de estar construida con la misma tópica, se corresponde con la descripción de Progne, y fíjense que la octava, esta octava es como que con la estructura, con los dos últimos versos, está como poniendo en un lugar bastante principal esta idea de Filomena como eco, ¿sí? Y fíjense que la octava 24 en realidad otra vez funciona como esa voz del poeta que está como tratando de extraer alguna enseñanza o de conversar con el lector acerca de lo que está contando, ¿no? Es como otra vez una digresión en donde está como generalizando, la situación que está contando, ¿sí? Antes que llegue amor, llegar deseo, bien puede persuadir su entendimiento, quien viere en profecía su victoria, que solo puede amor del pensamiento pasar más adelante la memoria. Esto también está bueno porque en realidad también tiene que ver con otro de los elementos que ve Sánchez Jiménez en este momento, que es una especie de, no como una represión, pero una especie de militancia de un amor casto que está tratando de llevar adelante Lope, digo, sobre todo por la idea que tiene de entrar en el ámbito cortesano, por la idea que tiene de que pierde el cargo de cronista de la corte por su comportamiento un poco disoluto con las mujeres. Entonces, todas estas situaciones contextuales y biográficas le hacen pensar a Sánchez Jiménez que hay como una especie de militancia por una especie de castidad amorosa que se ve reflejada en estas reflexiones, y también se ve reflejada en no tanto dentro de esta fábula, sino en algunos de los sonetos que están presentes en la Filomena, una especie de teorización acerca del neoplatonismo muy fuerte. Eso para Sánchez Jiménez en realidad tendría que ver un poco con eso, ¿no? Con una nueva idea de amor que está planteando Lope en esta época, sobre todo por lo que necesita. Y bueno, no nos olvidemos también que el texto anterior son las rimas sacras, en las cuales, y supuestamente Lope en realidad está como llevando adelante una vida religiosa, ¿no? Entonces como que todo esto se junta, y estas especies de reflexiones acerca del amor y del deseo pueden también tener que ver con esto, ¿no? Entonces tendrían como estos dos lugares. Por un lado, una cuestión que tiene más que ver con una especie de opción por cómo se está
se está contando, y por otro lado también tienen que ver con esta construcción de autor sí, esta construcción autoral que está llevando adelante Lope en estos momentos. Bueno, hasta acá eran las octavas que teníamos para ver hoy. No sé si tienen algo para agregar. Yo más o menos hice como una especie de recorrido por la lectura. No sé si habían visto algo más, pero ahora no vimos nada porque perdí la página. Esta última octava también me hizo acordar a la lectura de Mercedes Blanco, ¿no? De esta opción como estos ecos de Góngora, que ella dice que en Lope, bueno, y en otros autores tienen como un matiz más moralizante, más que erótico, ¿no? Hay como, en estas digresiones tipo moraleja, hay como una tónica parecida a eso que plantea ella. Sí, como de moralización, ¿no? Lo que también está bueno que acá esta especie de este tono también se puede como pensar exclusivo de la fábula que se va a contar, ¿no? O sea, como que funcione también a la par de esto que va a venir después, que son estos agüeros funestos que va a haber el rey alrededor de las bodas. Podría funcionar tranquilamente como una especie de anticipo de la historia, ¿no? Como un anticipo argumental, como un trabajo de sello poético sobre la historia que está contando. Pero bueno, lo interesante es pensarlo también de esta otra manera, de pensarlo dentro de toda la construcción de autor. Y sí, claro, en términos de relación con Góngora también es bien interesante. ¿Algo más? Yo había anotado nada más una pavada, pero porque me quedé pensando en toda como la cromática que vimos hasta ahora, del verde, el blanco, el plata y todas las metáforas ígneas, que aparecen también súper ambiguos en todo el poema. O sea, aparecen como, sobre todo el verde, ¿no? Como construcción de este lugar como idílico y al mismo tiempo esto de viperinas cebras, ¿no? Como remitiendo a una cosa pecaminosa y también como bélica, y hace eso con todos los colores. Digo, el blanco también sirve para comparar a las hermanas. En principio empieza siendo como una alabanza de Progne y en la comparación en realidad termina disminuyéndola, ¿no? Porque justamente es la hermana la que la puede derretir. Hay ahí como toda una composición de colores que también ayuda como a proseguir la narración, que es bien interesante. Sí, sí, y aparte es bien interesante pensarlo otra vez, ¿no? En términos de relación con la Globa Tercera. O sea, es bien interesante pensar qué relación instala esta fábula con la Globa Tercera. Y a partir de los colores me parece que está bueno, o sea, esto que vos ves, que es como un manejo bien como ambiguo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los colores, ver un poco también en general cómo a partir de ahí se puede pensar todos los ecos que hay de la Globa Tercera, cómo los maneja y qué es lo que quiere construir a partir de ahí. ¿Algo más? También estos juegos con los colores, además de ser
ecos o estar en diálogo con la égloga tercera, se podrían pensar como parte del trabajo del Epilio, ¿no? O sea, como algo genérico, esto de narrar con imágenes, la plasticidad que tiene también Claro. el género. Como tener siempre presente la pintura, ¿no? Sería como una manera de o sea, sí, de recuperar eso. Sí, y esto que decía Agostina, que lo dice, creo que Ponce Cárdenas, si no me equivoco, de narrar con las imágenes, o sea, es como ver una pintura que es una lírica que narra, una cosa mixta, ¿no? Sí, claro. Que es el mecanismo también de la égloga tercera, volviendo digamos, a esas relaciones. Claro, con los tapices que bordan. Claro, Sí. que cuentan historias. Y por eso también está bueno cuando no puede contar, tampoco se puede pintar, ¿viste? Que Zeusis no la puede pintar a Filomena, Ujú. que después vamos a ver el verso de la violación, que también es, ahora no me lo acuerdo de memoria, pero es algo de, va a haber Vicencio, si podés pintarlo vos, algo así, dice. Y también tiene que ver con eso un poco, ¿no? Y bueno, y es es las, uh, lo que le deja Asis a Galatea en el Polifemo, Claro. que le deja no me sale la palabra, las ofrendas, ¿cómo Las se dice? ofrendas, Las sí, sí. ofrendas. Claro, es lo mismo, ¿no? Es esa idea, que es casi como un bodegón, una pintura bodegón. Estaba pensando, bueno, ahora no tenemos mucho quórum, pero estaba pensando que una idea que nosotras teníamos, que abandonamos por el tema de la pandemia, es celebrar los que 400 años de la Filomena. Mm. Esa era la idea nuestra. Y estaba pensando que capaz lo que podemos hacer es como unas mini jornaditas y noviembre, ponele, y hacemos todas trabajitos mínimos, pero así como de lo que estamos haciendo acá. Estaría bueno. Y por lo menos hacemos eso, como unas jornadas como para recuperar un poco, porque si no, para cerrar el trabajo, estaría bien. Y sí, porque el cronograma de lectura más o menos cierra en octubre, ¿no? Claro, yo creo que lo hice hasta fines de octubre. No, hasta el 2 de noviembre me parece que lo tengo acá. Sí, no, 22/10 tengo. Ah, entonces el 22. Bueno, y entonces después podemos hacer y después escribimos y leemos acá algo y ya podemos cerrar eso y hacemos las jornadas que nos habíamos propuesto. Ojo, capaz que se pueden hacer presenciales, en una plaza, en un locus amoenus. Claro. Sí. Bueno, entonces vos te animás la próxima, sí. Va a ser mucho más breve que esto, calculo, pero sí, No, pero yo lo está preparo. bien, porque es un poco como ordenar la lectura, ¿viste? Para más o menos ir pensando ideas y después, claro, a cada una que se le ocurra, que le interesa algo, vuelve sobre esto, ¿no? Pero al principio es un poco eso, es como ordenar la lectura. O sea, es como desplegar en más encuentros lo que sería una clase de 4 teóricos, una cosa así. No es mucho más que eso. Hacer como una lectura un poquito más detenida. Ok. Y listo. Bueno, esperemos tener un poco más de quórum. O sea, no sé si es para bien o para mal esto de grabarlo y subirlo, porque, viste, lo grabás y lo subís y es como que decís, bueno, total, si está subido, no. Ah, yo creo que no, que
que la idea es estar y participar, pero bueno, a veces, No, pero es cierto que es una semana medio de vacaciones también. claro. No sé. Ahí les mandé, Mariana, les mandé la info del Congreso, por si quieren ver algo. Empieza el jueves, ¿no? Sí, Bueno, ahí les mandé todo. Bueno, lo grabo, lo subo. Espera que lo dejo de grabar acá.